Ya estamos. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola Rubén, ¿todo Hola. bien? A ver, yo soy Rubén, soy el director académico del LCI Barcelona. Ella es Paola Sireli, es profesora en la escuela y muchas cosas más, Paola. También, sí. También, que creo que vamos a repasar un poco. Nuestro objetivo hoy y a lo largo de este fin de semana es intentar ver desde distintos puntos de vista, hablar de diseño, hablar de valores, hablar de liderazgo, de creación. Y por eso estamos contigo aquí, Paola. Paola, a ver, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Uy, qué interesante. Bueno, no, primero que muchas gracias por esta convocatoria. Yo creo que es importante también muchas veces poder tener espacios para poder hablar y bueno, y los temas que hemos preparado que también es interesante. Bueno, mi nombre es Paola Cirelli, soy diseñadora indumentaria, especialista en branding y sostenibilidad. ¿Se escucha bien? Está. ¿Está ahí esto ¿Está abierto? Sí. Hola, Sí, hola. sí. Hola, ahí estaba. Estaba abierto. Perdón. Bueno, vuelvo a empezar entonces. ¿Qué tal? Bueno, Sí. ahí, perdón. Eh, bueno, soy especialista en branding y sostenibilidad, fundadora de Fashion Design Thinking, que es un estudio de branding para marcas de moda sostenible, comunicación, y del podcast Maldita Moda Club también. Y soy una persona muy apasionada en crear cosas constantemente, en investigar, conectar entre ideas y personas y también confrontar a esa realidad que a veces nos presenta, ¿no? Heredada muchas veces y que también hay que cuestionarla para poder innovar y para poder realmente replantear otras cosas y no aceptar tal cual. Ay, perdón. Hola, hola. ¿Ahí? ¿Se escucha? Vale. Bueno, eso que decía, ¿no? Digamos, de cuestionar las realidades, ¿no? O las verdades que muchas veces nos hemos encontrado y eso es un poco lo que me pasó con la moda, ¿no? De empezar a cuestionarla cuando salí de la universidad. Vale, hablábamos antes que tú empezaste estudiando arquitectura, acabaste estudiando diseño de moda e indumentaria y montaste tu estudio, Sí. Fashion Design Thinking, en el 2007. 2007, sí. Vale. Sí, sí. Lo que me parece sorprendente del proyecto es cómo enfocabais el proyecto en esos años, hace 15 años, si no 15 me fallan años. las Sí, sí, matemáticas. exacto. Ah, Porque os apoyabais muchísimo en valores, Mm, en formas de entender el diseño que quizá hoy tenemos más por la mano, sí. pero en esas fechas sonaban extrañas. ¿Nos cuentas un Sí, poco? sí. La verdad es que cuando salí, o sea, cuando estaba estudiando diseño de moda, en realidad había algo muy curioso que preguntaba sobre los talleres que podíamos conocer o que podíamos conocer y nadie nos decía ningún dato. Y en el año 2007 conocí a una cooperativa de trabajo que estaba conformada por personas rescatadas de la esclavitud. Y no estoy hablando de salarios bajos, esclavos que traían de Bolivia, los encerraban, les quitaban los pasaportes en ese año 2007 y los hacían trabajar día y noche, o sea, lo que se llama el concepto de cama caliente, que es que mientras uno, digamos, está cosiendo, el otro está durmiendo, ¿no? Entonces, y pasan cosas terribles, imagínate, de todas familias enteras durmiendo allí. En esta cooperativa había sido, que es parte del gobierno de Buenos Aires, habían rescatado a esas personas y gracias a tener esas máquinas pudieron reconfigurar ese taller y darle una nueva oportunidad a las personas para poder trabajar. Con lo cual ahí empecé a trabajar con ellos y además en ese año, al año siguiente empecé a dar clases en la Universidad de Buenos Aires y entonces empecé a relevar también los talleres que sí me dejaban entrar y que fuesen de trabajo justo, con lo cual les llevaba a los alumnos también datos de decirle, esto es un taller legal y que el valor del precio de esa prenda es esta. No, en ese momento era muy raro hablar y había alumnos que no entendían, como que era un poco raro, ¿no? Y nadie hablaba, hasta incluso la directora de ese momento de la carrera de moda no lo creía. Cuando en realidad yo sabía porque estaba en el mercado y bueno, todos los que estábamos metidos ahí, obviamente era bastante secreto, ¿no? O sea, todo lo que es el tema de talleres y demás no se sabía. Y en ese momento cuando armé el estudio, en ese momento me planteé, esta va a ser la manera que voy a trabajar. Es que no concebí otra forma. O sea, tú montas y construyes ese estudio basado en esa experiencia
traumática, dura, durísima, además cercana, ya no estamos hablando de Asia, de esos países que vemos en la tele, sino al lado de casa. Te tratan como una loca, básicamente, o hay poca fe en ese momento en esos conceptos. Sí. Y tozuda. Sí. Abres un estudio y dices, no solo no me creen aquí, sino que voy a convencer a las empresas. Sí. Y las empresas, los clientes, ¿qué Bueno, hacen? algunos clientes, claro, en ese momento no había las redes que tenemos. Estaba Yahoo, algunos blogs donde poder promocionar el estudio. En ese momento hacía producto terminado para terceros, colecciones. Empezaba a ofrecer los asesoramientos de todo lo que es comunicación o estrategia, además. Pero era muy incipiente todo. Entonces no había forma. Entonces los clientes que me llegaban les decía, mira, yo te voy a producir, pero, o sea, te hago la colección, todo, pero este es el valor, ¿no? Y algunos me decían que no, es muy caro. Pero otros que sí, y realmente eso era, además hice mi propia colección, por supuesto, que vendía en un local, unas tiendas que habíamos abierto con unos socios, entonces tenía la posibilidad de comercializar mis propios productos con estos valores. Y entonces, claro, después empecé a hacer ropa de trabajo, uniformes y otras para otras empresas que realmente confiaban en todo ese proceso, y yo les contaba de que estaba hecho de tal manera y demás. Y había gente que, digamos, que aceptaba esa situación. Y además otra cosa es que no solo encontré ese taller, sino que me fui encontrando con personas que me contaban cosas terribles sobre los talleres, estaba en una fábrica y una persona llega y yo estaba hablando con el dueño de la fábrica, relevando esa fábrica, y le dice, no sabes lo que encontramos, por 5 pesos te teje ta, y la persona, y yo, o sea, pregunté, ¿no? Y las personas duermen tapados por los mantas que están tejiendo. Y eso es lo que le prometen, casa, comida y trabajo. O sea, es tremendo el lado B que tiene esa moda, ¿no? La moda. Vale, pero llegados a este punto, un inciso o abro un paréntesis, realmente muchas veces el diseñador no está tan cerca del espacio de producción, sea moda, sea gráfico, sea productos, sea interiores, sea cualquier tipo de disciplina o especialidad. A ti te cambia acercarte al espacio de producción. Bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Hace un ratito. El tema de poder hacer kilómetro cero de acercamiento, o ya sea si lo tenés un poco lejos, porque yo he producido aquí en España, en Elche, y lo primero que hice es ir a conocer la fábrica. O sea, me tomo el avión, me voy a conocer, a hablar con el tallerista, porque incluso te pasa que vos desde el diseño, como diseñador, y estos hablamos del ego, ¿no? Que el diseñador aprende una manera de hacer unas fichas técnicas o una forma de conformar esa documentación para que produzca, pero después el tallerista no lo entiende, o no sabe, o no tiene las maquinarias necesarias para hacer eso. Entonces es importante co-crear con el otro, hacer el trabajo de design thinking, de ponerse, ¿no? en poder co-crear y empezar a entender las limitaciones que tiene esa industria o las limitaciones que tiene aquel productor, ¿no? Y empezar a decir, bueno, tenés esto de alguna manera y podemos empezar a fabricar o podemos diseñar o me cambia el diseño, y además crear un lenguaje común. La comunicación en moda, y supongo que en todas las industrias sucede lo mismo, es fundamental crear un lenguaje común para que se entienda y haya sinergias de trabajo interesantes que sea beneficioso para todos. Bueno, y además ese lenguaje, cuando estás intentando llevar a la empresa, al alumno, a la gente con la que estás trabajando, a algo que a priori no les va a aportar un beneficio económico, que estamos hablando más de un valor emocional. Exacto. En ese momento. Sí, sí. Entran en juego palabras más como convencer, sí, como sugerir, como sugestionar. Bueno, en realidad hay que empatizar. Empatizar sería la palabra, porque en realidad uno tiene que entender que a veces esa persona está sentada. Hay que saber que en el caso de los talleres, ¿no? Una persona está pasando 8 horas cosiendo hombros. O sea, y cose solamente una pieza. Es decir, que también tenemos que entender cuáles son las características de esa persona, cuáles son, digamos, la forma en que está trabajando. Entonces, el ego del diseñador tiene que desaparecer, porque en realidad tenemos que estar conectándonos con todas las áreas, un estampador, un bordador, o sea, ¿no? Y hablamos de branding y hablamos de diseñadores gráficos y un fotógrafo y hacemos campaña y trabajamos con un estilista, todos tienen que aportar. O sea, el diseñador no puede de decidir absolutamente todo. Y lo que hablabas antes, de que hay empresas en donde el diseñador está
aislado y no se conecta con esta parte, es tremendo, porque el diseñador termina siendo una máquina más y es un tecnicista, no termina diseñando, porque lo que hace es llenar fichas y decir, bueno, y además copia, porque muchas marcas lo que se hace es comprar colecciones enteras y de ponérselas al diseñador y dice, bueno, copialas. En todo el mundo sucede eso, ¿no? Y entonces, de este primer proyecto que nace en 2007, Sí. en ese entorno, ecosistema hostil, digámoslo así, llegamos a la situación actual donde el diseño, yo creo que cobra un papel más estratégico a nivel de organización, sea del Sí. sector que sea, y arrancas otro proyecto, arrancas en, no sé si es 2019, 2019. Maldita Moda Club. Exacto, Maldita Moda Club, exacto, sí, sí. Y le llamé así por toda esta problemática, ¿no? Maldita Moda surge también por una necesidad de poder contar o generar un canal para poder hablar de todas estas problemáticas. Estamos hablando de pre-COVID, con lo cual el tema de la sostenibilidad se hizo muy fuerte posterior al COVID, ¿no? O estos años últimos. Y entonces necesitaba encontrar un espacio para poder hablar y que realmente se supiese que sí la sostenibilidad da rentabilidad, o sea, que se puede hacer un modelo de negocio rentable, escalable, que se pueden crear marcas de moda sostenible, que son sostenibles a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese podcast, bueno, hay entrevistas a marcas que son sostenibles, hago reflexiones o a veces cuelgo alguna clase o se habla sobre cosas que no están a la mano, ¿no? Digamos, de tanto conocer la industria, porque llevo 15 años dentro de la industria, conozco muchos sectores, o sea, todos los que están relacionados con la moda, o sea, estilistas, fotógrafos, diseñadores, entonces todo eso tiene que estar vinculado. De alguna manera, este pensamiento de diseño que vos decías en ese momento, es eso, porque el diseño viene a transformar a la moda. Cuando se crean las carreras, en los fines de los 80, que se crean en las universidades, y eso fue uno de los temas que investigamos en el primer libro que escribí, que bueno, ahora hablamos, pero quiero decirlo, ¿no? El diseño transforma la moda en hacerlo human-centered design, es decir, poner a la persona en el centro, comprender las problemáticas que está surgiendo, no solo como consumidor, sino también productor, ¿no? De las producciones, y empezar a empatizar con ciertas áreas, es decir, a ver cuáles son las limitaciones que tenemos, qué podemos aportar, porque hay muchas prendas, como vos lo sufrís a veces, ¿no? Que no funcionan, porque te hacen transpirar, porque se te rompe la sisa, porque se te rompe el pantalón. O sea, hay que empezar a entender que hay un cuerpo que se viste y que comunica y que además transmite ciertos valores, y entonces el diseño transforma la moda, porque la moda antes del año 89 es aspiracional, es, digamos, superficial, y tiene, digamos, y hay unas, lo que hoy seguimos viendo, muchas marcas que se han creado hace muchísimos años con las mismas perspectivas, es decir, solamente está planteada para una cierta sector de la sociedad, ¿no? Y entonces ahí nos meteríamos en otra cosa que es, ¿no? Pero bueno, digamos, el diseño viene a transformarla. Y en este escenario y el papel del diseñador que comentabas, estamos en una industria, la moda, que es la segunda industria más contaminante a nivel mundial, pero estamos en un marco de cambios relevantes, cambios legislativos. Por un lado, se espera para el próximo año una nueva ley del textil regulando los residuos y las formas de producción. Tenemos la Agenda 2030, tenemos los famosos ODS. Esa idea feliz que en el 2007 estaba encima de la mesa, o ese mensaje vacío del que todos nos hemos apoderado diciendo somos sostenibles. Se empieza a dotar de contenido. ¿Cómo crees que va a evolucionar, o cómo crees que va a afectar esto al rol del diseño y del diseñador, donde ya la sostenibilidad no es opcional, sino va a ser o es un adjetivo más, una variable más que entra en todo el proceso de diseño? Sí. Para mí es fundamental, o sea, porque en realidad ahora que realmente empieza a ser, digamos, una cuestión política, empieza a ser interesante. En ese momento que te contaba, hace 15 años, o sea, no había ni siquiera una visualización sobre la problemática, la negaban, o sea, no, bueno, eso no puede ser. Entonces, que ahora se hable
que la sostenibilidad esté de moda es sumamente importante, porque el diseñador en realidad tiene que cambiar la forma de diseñar. No puede decidir a armar productos con poliéster o con materiales, o sea, tiene que entender cuál es el residuo que va a dejarle a la sociedad, con lo cual la forma de diseñar es diferente. La forma de pensar que el ciclo de vida que tiene ese producto tiene que volver de alguna manera. Entonces ya tengo que pensar de otra forma el diseño. Si el tejido tiene que ser 100% de una manera, o qué va a pasar si eso lo puedo volver a desarmar y volver a hacer un hilado. Es decir, es necesario que además las marcas se doten de valores, por eso y esto hablamos de branding, ¿no? Se doten de valores sostenibles, pero que no solamente sea algo superficial del momento, sino que realmente lo contengan como valores principales dentro de la marca y todo sea gestionado desde ese lugar. El diseño, la comunicación, la responsabilidad social, empresaria, es decir, cómo trato a mis trabajadores, o sea, en todo sentido, ¿no? Y la pregunta del millón es cómo el diseñador o cómo el diseño puede hacer cambiar o puede inculcar o puede generar esos pensamientos, esos valores reales en esas marcas, cuando o sin el consumidor. ¿Es necesario el consumidor? Exacto. ¿Hasta qué punto marca el consumidor? ¿Cómo funciona este proceso? ¿Cómo lo ves? Mira, ahora las marcas tienen un rol muy fundamental que tiene que ver con la educación. Las marcas tienen que empezar a educar también a los consumidores. O sea, no solamente educar a los diseñadores futuros, ¿no?, que estamos formando, y eso también es importante, sino que también empezar a, digamos, vincular al consumidor en la responsabilidad que tiene. Hay una evolución de eso, porque el consumidor ya está preguntándose qué hago, dónde puedo consumir, qué sucede con esto. Es que tenemos tanto poder, Rubén, tenemos mucho poder como consumidores, porque si todos dejáramos de comprar Coca-Cola, ¿sí?, por decir una cosa, ¿no?, ¿qué pasaría? ¿La empresa tendría que cambiar su manera de hacer las cosas? ¿O qué pasaría si dejáramos de comprar? O sea, tenemos un poder terrible, pero es que no lo estamos usando. Entonces, tenemos que, como consumidores, como productores, todos debemos ser conscientes, o sea, expandir ese mensaje de conciencia. Por eso Maldita Moda Club, el podcast, tiene como misión, y bueno, yo la tengo como misión fundamental en mi vida, ¿no?, el llevar adelante esa comunicación que tiene que ver con que otra moda es posible, otra forma de consumir también. Y entonces, digamos, eso como pasó con la alimentación, como pasó con otras áreas, ¿no?, con otras industrias, el consumidor ha movido a esa industria hacia otro lugar. Obviamente que la industria tiene una responsabilidad de cambio, de dejar de producir de tal manera, ¿no?, dejar de contaminar las aguas o el aire. Pero también el consumidor es responsable de a dónde doy el voto, porque políticamente yo tengo una responsabilidad. ¿Le doy un voto acá o un voto allá? O sea, porque con mi dinero decido qué hacer. Si voy a un lado o voy al otro. Sin duda, pero te voy a pinchar un poco ahí de hueso, ya me conoces. Sin duda, uno de los retos de cualquier diseñador en su relación con la marca es saber transmitir el valor real que le va a aportar, dotarse de esos valores. Aquí ahí está el doble juego de la palabra, pero en el fondo la marca quiere recibir una propuesta de valor asociada a ese posicionamiento. ¿Cómo se puede liderar realmente ese cambio? ¿Cómo se puede gestionar con las marcas ese cambio? ¿Cómo se les puede transmitir? Hablabas de la educación, estamos de acuerdo, evidentemente. Si no estoy de acuerdo, igual me echan al mar. Pero tenemos marcas que ya están liderando, tenemos las grandes marcas Adidas, Nike, las grandes marcas de ropa que están hablando de sostenibilidad, están hablando de inclusión. Pero muchas veces existe la duda si es por moda o porque tienen que estar o porque es real. ¿Cómo se puede impulsar ese cambio real o cuáles son los mecanismos o acciones que tú crees que pueden funcionar? Bueno, principalmente es empezar a integrar todas las áreas. Cuando alguien quiere hacer una marca,
un diseñador que decide hacer una marca, ¿no? Lo primero que tiene que pensar es, primero es construir esa marca para luego apoyar ese producto. Porque en realidad su misión tiene que ir más allá de la rentabilidad de un negocio. Tiene que decir, ¿qué impacto quiero dejar en la sociedad? Es decir, lo que hizo Patagonia, es decir, ¿cuál es el impacto que quiero generar? O sea, estoy produciendo un montón, pero ¿qué estoy dejando? O sea, tengo que ser un poco más consciente de cuál es mi huella que estoy dejando aquí. Como diseñador somos responsables porque somos los que ideamos esas colecciones, los que llevamos adelante, y que cuando creamos la marca en realidad tiene que estar fusionado con esos valores, porque en realidad, si no, que estoy pensando solamente en el producto, en venderlo. Y Nike, como lo mencionabas, la primera vez que estuvo denunciada fue en el año 2003-2004, cuando Naomi Klein, en su libro No Logo, fue una de las marcas que está ahí, ¿no? Digamos, vinculado con el trabajo esclavo o de trabajo, digamos, bueno, el trabajo mal pago, ¿no? Pero digamos, tenemos una responsabilidad de empezar a transformar a través de la conciencia, o sea, a través de la información. Si ese libro no hubiese aparecido en el año 2003, todavía, ¿qué hubiese pasado, no? Tenemos que informar, tenemos que denunciar, tenemos que decir, a ver, ¿está bien hecho? Tenemos que preguntarnos si esta marca nos está vendiendo tal cosa, ¿es real o no es real? Y como diseñadores, si vamos a crear una marca, tenemos que ser transparentes en todos nuestros procesos. O sea, obviamente que es difícil, que si podés burlar un poco esa transparencia, sí, porque la moda es opaca, ya lo sabemos, y es muy difícil que la transparencia sea al 100%, pero si el diseñador es consciente de que eso quiere llevarlo como bandera, lo puede hacer desde una gestión de marca, desde el branding, desde la creación de su marca, antes de pensar en el producto. Es decir, pensar en cuál es el impacto, cuál es mi misión, mi propósito, mi why. ¿Cuál es el por qué creo esa marca? Y luego pienso en el producto. Porque si no estoy pensando en producto, volando por ahí, porque mi ego de diseñador, digo, ay, no, porque yo quiero hacer este producto y ya. No, es que hoy necesitamos que las marcas sean mucho más conscientes, que sean más emotivas, más conectadas con los seres humanos, o sea, con la naturaleza. No podemos seguir haciendo porque sí productos y tal. No, sino que tiene que estar todo integrado. Y cuando hago ese producto condensa los intangibles que he planteado en mi marca. Por eso es tan importante crear esa marca con intangibles, con valores, con personalidad, para que cuando yo vea ese producto se condense todo aquello que estaba planteado, ¿no? en un imaginario. Sí, probablemente estamos incluyendo muchos más valores a considerar, muchos más variables en cualquier creación, en cualquier proceso, en cualquier oficina, un trabajo compartido. Exacto. Y una solución mucho más poliédrica que un mero criterio estético, económico, comunicativo o demás. Dicho esto, ¿cómo podemos actuar o cuál es el trabajo que tenemos que hacer con estas nuevas generaciones que aparentemente están mucho más concienciadas, mucho más llenas de valores y son mucho más activistas en pros de estos valores? ¿Qué podemos aprender de ellos? Porque creo que nos enseñan a diario, y qué les podemos aportar